Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Don Paul Gray. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Estamos estudiando el capítulo 7 de Romanos. Estamos empezando con el versículo 7. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de valerse de los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. Voy a detenerme aquí un momento. Antes de que la ley fuese entregada, la ley de Moisés, no había definición del pecado. La ley definió el pecado, porque realmente era mentir o robar o bueno, sea lo que haya sido. No cometerás adulterio, robarás, no levantarás falsos testimonios, etcétera, etcétera. Y eso le mostraba al hombre lo que era el pecado, ¿no? Correcto, sí. Pero no le daba al hombre poder para resistirlo. Exactamente. Era simplemente él, y triste decirlo, de hecho, la mayoría de los predicadores están cayendo en la misma situación. Alguien les dice que tienen un problema, parece que no lo pueden vencer, y la palabra favorita es hay que hacer un mayor esfuerzo, ¿correcto? Correcto, Eso es sí. lo que le dicen, Sí, ¿no? así es. Tienen que hacer un mayor esfuerzo, que es inútil realmente, es una pérdida de tiempo. La persona no se acercaría al pastor pidiendo ayuda si él pudiese vencerlo, Correcto. ¿no? No puede. Pero es correcto decir que eso es toda la consejería que la persona recibe. Para tratar de vencer el pecado, la mayoría de pastores y predicadores en los últimos, y voy a decir 100 años, tal vez más que eso, primordialmente han enviado a la gente a las obras como medio de vencer a lo que se estaban enfrentando. Y las obras no pueden vencer el pecado. No. Solamente una cosa puede vencer el pecado y eso es la cruz Correcto. de Cristo. Y la fe. El dinero no lo puede hacer, la educación no lo puede hacer, la psicología no lo puede hacer, la psicoterapia no lo puede hacer, solamente la cruz. Así es. Y nuestra responsabilidad no es ir a la cruz, nuestra responsabilidad es entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros y poner nuestra fe en lo que Él ha hecho. Así que, Bueno, pero ¿cómo la persona puede escuchar eso si no se enseña desde detrás del púlpito? ¿Cómo lo van a escuchar? ¿cómo sabrán? ¿No lo sabrán? Si el proceso primordial para vencer el pecado ha sido predicado como las obras, es lo que la gente va a saber. Primordialmente uno tiene que ir a la iglesia más, tiene que permanecer en la iglesia, tiene que leer la Biblia y todo eso es justo y es bueno y debe ser algo hecho por los creyentes. Así es. Pero la fe nada más y la fe en el objeto correcto, lo que usted ya mencionó, fe en la obra consumada de Cristo, es lo único que Dios nos ha dado para proveernos la victoria sobre el dominio del pecado. Pero a la gente no se le está enseñando eso. No en la mayoría, no. Le están enseñando obras. Correcto, sí. Le están enseñando. Sería correcto decir que esas obras no causan la victoria, pero deberían de ser el resultado de la victoria. Los Sí. cristianos son salvos para vivir justamente, para hacer lo correcto. Somos salvos y leer la Biblia, la oración, todas las disciplinas cristianas que van junto con ser dedicados, estar consagrados en obediencia a la palabra, todas esas cosas son buenas, pero nada liberta del poder del pecado. Solamente la fe y la fe en Cristo, lo que Él ha hecho, nos Bueno, libertará acabo del de leer pecado. un libro sobre George Whitefield y Benjamin Franklin. Y probablemente salvó a los Estados Unidos del desastre en el que vivía, ¿no? Whitefield me refiero. Y tuvo tremendo éxito logrando la salvación y su mayor empuje era sea nacido de nuevo.
aunque él y Benjamin Franklin eran excelentes amigos, y Franklin imprimió los sermones de Whitefield y sirvió como un vehículo para llenar los auditorios, y en la mayoría de los casos eran al aire libre porque no habían edificios lo suficientemente grandes para toda la multitud. Él realmente nunca logró que Franklin admitiese nacer de nuevo. Franklin dijo, bueno, sabes lo que estoy haciendo por ti, eso es lo que Dios requiere y eso me salva. Pero obviamente no era así, no salva a nadie. Si él arregló su vida con el Señor antes de morir, realmente no lo sé. Whitefield murió no sé a qué edad, tal vez algunos de ustedes lo saben. Murió bien joven, como a la edad de 59. Así es. Él realmente predicó tanto que murió. Predicaba sin micrófonos, obviamente, como lo saben, y él predicaba hasta 4 veces al día. Y no me refiero a un pequeño discurso. Él predicaba como algunos de nosotros que predicamos como evangelistas, ¿no? Pero finalmente tanto esfuerzo lo desgastó y murió. Él tenía ese problema de lograr que Franklin creyese que las obras no podían salvar a una persona. Y ese problema todavía está con nosotros hoy día. Sí, pero la salvación y lo que usted estaba mencionando sobre la victoria sobre el pecado son dos cosas completamente diferentes. Mas, sin embargo, la respuesta es la misma para Así es. las dos. El pecador creyente tiene que aceptar a Cristo y lo que Él hizo para poder, bueno, llegar a tener una relación con Dios inicialmente. Pero luego, el mantenimiento de esa relación es más de lo mismo. Bueno, eso le está diciendo a la persona cómo vivir para Dios. Exactamente. Y aunque las obras ciertamente son parte de todo eso, son parte innegable de todo eso. Y yo creo que, una vez más, en el mundo de hoy, la iglesia necesita desesperadamente predicación fuerte sobre la actividad correcta y la actividad incorrecta. Porque Pablo predicó eso, así como también predicó fe en Cristo y la cruz. Pero esas actividades correctas y justas tienen que ser dirigidas del corazón, como dijo Dave, es una respuesta por tener una relación buena con Dios, una persona que vive bien con Dios. Y yo creo que mis obras de justicia, en algún nivel, me justifican ante Dios. Yo he perdido el plan de redención de Dios para mi vida. Bueno, esa es la Iglesia Católica completa. Bueno, La salvación mediante las obras. bastantes de las iglesias protestantes también. Sí. Lo iba a Bueno, decir, estás en lo cierto. Bueno, lo siento, pero es la razón que muchos cristianos están frustrados. Vamos a llegar a Pablo, varios versículos más adelante, y hablamos de un creyente frustrado. Yo hago las cosas que odio hacer y no sé cómo hacer lo que realmente quiero hacer. Amén. Y ahí es donde muchos cristianos se encuentran y muchos se rinden. ¿Qué es lo que sucede con las obras que le agrada tanto a los cristianos? El yo Orgullo. es lo que hago. Y también añadamos que es lo que debemos estar haciendo. Sí. Es lo que se espere, lo que la Biblia dice que se espera. Es el resultado de una relación correcta y apropiada con Dios. Pero lograrlo no se hace por las obras. Lograr el vivir como se debe solamente se logra cuando operamos desde el fundamento de la fe y la gracia. Bueno, tenemos aquí algo muy importante. Aquí vamos a decir, él tiene un té y tú tienes una Coca-Cola en otro envase. Sí, Esas cosas tal vez se sientan bien, pero no van a sanar a nadie. correcto. Mire, bueno, yo no sé, déjeme pensar. Bueno, no es café. Sí, claro, bueno. Efesios 2. Bueno, mire, hermano Swagger, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Tito 3:5. Pero la Biblia dice que nosotros somos hechura suya en Efesios 2:10. Después de ser salvos por fe y gracia, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados para buenas obras.
Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Correcto. Mire, entonces las buenas obras son una parte esencial del programa cristiano y deben predicarse y deben practicarse. Así Pero es. cuando nuestra fe se dirige hacia lo que estamos haciendo y Pero no esto me hacia... santifica. Correcto, Y no es así. y no hacia lo que Cristo ha hecho, entonces vivimos y predicamos en el yo y no en él. Bueno, eso es lo que el mundo hace, mide los resultados. Y lo que nosotros vemos es la fe que precede lo que debemos hacer. Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces lo que le sucede al creyente cuando él es salvo tal como a mí, se nos dice qué hacer, pero no se nos dice cómo hacer el qué hacer. Entonces uno comienza a tratar de hacerlo y lo que se observa es el desempeño y el desempeño es insuficiente porque no está en nosotros en cuanto el vivir justamente sin la ayuda del Espíritu El Santo. creyente es motivado por su propia mente o pastor o cualquier otra cosa a hacer más y más buenas obras. Si no funciona, auméntenlo. Sí, así Auméntenlo. es, correcto. Y realmente nunca, eso vuelve a una persona loca. Y si usted acopla eso con la idea de nuestro fracaso, ¿qué es lo que ellos hacen? Nos dan una asignatura para hacer más obras. Lo mismo. Entonces, básicamente, lo suben a la rueda del ratón, no llegan a ningún lugar, pero corren como locos. Estaba escuchando el otro día a una persona que decía que había tenido un problema en esta ciudad, de hecho, con las drogas. Lo pusieron a hacer dos cosas en esa iglesia. Lo pusieron a cortar el césped y también lo pusieron creo que me parece era limpiar los baños de la iglesia. Ahora, ¿cómo eso va a libertar a una persona de las drogas? No, El cortar el césped y el limpiar los baños. Eso es bueno y es bonito, lo puede hacer todo lo que quiera. Pero él es tan adicto a las drogas como lo había sido antes de la actividad, como lo es después de la actividad. amén. Así es, correcto. Y bien, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Así que por favor, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Lo que acabamos de decir, de que el pastor dedicó a este joven a limpiar los baños de la iglesia y cortar el césped, ¿por qué ese predicador piensa que eso va de alguna manera a libertar a una persona? Porque no entienden el modelo bíblico. Le has dado No entienden. consejería a muchas personas y ellos esperan que les digas Lo que ¿Qué tienen que hacer? hacer. Seguro. Bueno, y es básicamente lo que hace la psicología. Otra manera de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Eso es lo que la iglesia está acostumbrada a hacer, diciéndole a la gente es lo que todo tienen que hacer. conocen. No es un caso Bueno. de que he tomado esta decisión, es todo lo que conocen. Correcto. No saben qué decirle a la persona. Lo que estamos enseñando aquí, tal vez lo limitado que lo estemos haciendo, estamos enseñando cómo vivir para Dios, Ujú. por medios de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ujú. No me parece que la mayoría de los predicadores han escuchado la palabra, mucho menos la han enseñado. Creo que no. Permítanme compartir una palabra. Al estar discutiendo esto, se me viene a la mente en lo que se refiere en los años de estar en el pastoreado, usando el púlpito y presentando servicios, trabajando con la gente. Como ustedes lo saben, lo hice por muchos años. Ayudé a bastantes personas y probablemente a algunos no les ayudé. Pero yo creo que soy culpable de lo que hemos discutido. Pero yo creo que estaba tratando frecuentemente de balancearlo entre oración y el estudio en la palabra, y después abstenerse del pecado y
que no anduvieran con las personas equivocadas, etc. Pero al recordarme, hermano Swagger, no prediqué lo suficiente sobre la expiación. Usted básicamente lo caracteriza como el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz incluye todo eso. Pero la doctrina de la expiación que incorpora la plenitud de lo que significa Así es. que Cristo Así es. murió, ¿por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo cumple el pacto del Antiguo Testamento? No lo expliqué lo suficiente ni muy a menudo. No creo Pero que lo lo hice. conocía, ¿no? Lo sabía, pero yo creo que lo asumía que No lo lo sabían. conectó. Lo prediqué muchas veces. Teníamos Santa Cena todos los domingos, quiero decir una vez al mes, y tomaba como 15 minutos el primer domingo de cada mes, y ahí hablábamos. Pero no es No suficiente. es suficiente, pero no lo desarrollé profundamente como usted. Entonces, yo pienso que cuando hablamos que los pastores fallan y la gente deja la iglesia o se aleja, que literalmente caen, yo pienso que hay muchas razones, pero no han estudiado completamente y han estado bajo la palabra. La enseñanza de la cruz y la enseñanza de la expiación no lo han escuchado lo suficiente y no lo hemos predicado lo suficiente. ¿Piensa usted que esto es algo revolucionario? Sí, nos damos cuenta, y yo me doy cuenta, pero si le podemos recordar a todos que solo es el poder, digámoslo como el hermano Lawson lo puede decir, fe en la cruz, no solamente entenderlo, pero teniendo fe que ese precio ha sido pagado. Pero los predicadores tienen la idea de que, bueno, no me pueden decir nada, ya yo sé lo que tengo que hacer, y no lo saben o sí saben de lo que se está hablando, pero van a responder como lo he dicho, pero para que algo sea entregado y ellos insinúen que no saben, es difícil para un predicador aceptar eso. La terminología es algo muy cercano y eso es uno de los problemas. Lo que estamos tratando de hacer es decir que el pecado solo puede ser vencido, solamente podemos vivir libre del pecado consistentemente cuando ponemos atención a nuestro objeto de fe. El objeto de fe debe ser Cristo, debe ser lo que Él ha hecho. ¿Quieren vivir libres del pecado? Ese es el medio para vivir libres del pecado. Podemos hablar de la expiación, podemos dirigirnos a la sangre y decir que estamos predicando eso, pero hasta que le digamos a la gente que su objeto de fe debe ser Cristo y Él nada más y lo que Él ha hecho, Así es. no vivirán libres del dominio del pecado. Y ahí está, allí está. El blanco de la fe tiene que ser la cruz de Cristo. Correcto, entonces cuando predicamos la cruz, si el pastor nos escucha decirlo, tal vez piense, bueno, estoy hablando de la cruz, estoy enseñando de la expiación, pero es un poco más que solo esa terminología permíteme similar. hacer esta pregunta. Esto tuvo que ser una revelación para mí antes de yo entenderlo. Tuvo que ser una revelación. A todos nosotros. Pero eso es demandar mucho de las personas. Hermano Swagger, todo lo que entendemos de las Escrituras es revelación. Así Ahora, es. hay personas que se ponen nerviosas con ese término y se pelea con nosotros por revelación, que fue cuando dieron las Escrituras. Muy bien. Bueno, digo iluminación. Vayamos a Efesios 1 y veamos a Pablo mientras él ora por el pueblo para que su entendimiento y su iluminación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros sea hecho disponible al pueblo. Y estas eran personas que él había enseñado ya 3 años. Primera de Corintios 2 dice que no hay nada entendido de el Evangelio que no sea revelado por el Espíritu Santo. Hablamos las cosas de Dios que son misterio, y ese misterio tiene que ser revelado por el Espíritu Santo a esa persona que tiene un corazón para escuchar. Y yo no puedo determinar qué es lo que causa eso en todos los casos, pero Jesús dijo que la revelación fue para bebés, para los humildes, para los dependientes,
para aquellos que están buscando sus respuestas y no para aquellos que son autosuficientes y orgullosos. Entonces el orgullo ciertamente se entromete en el camino de la iluminación y revelación, y Dios a veces tiene que humillarnos mucho antes de que digamos, bueno, supongo que Pero no la lo sé todo. enseñanza que estamos intentando presentar es una forma de revelación. Bueno, iluminación. La predicación misma es la predicación, pero el Espíritu Santo es el que Sí. revela todo. Mire, cada vez que usted predicó un mensaje de salvación, tuvo que ser revelado a la gente que estaba en esa congregación que eran pecadores. Ay, Si no, no está funcionando. Y todo lo que se entiende del Evangelio es revelado de esa manera. No hay ninguna otra manera. Es totalmente sobrenatural. yo pienso que lo que se le reveló a usted es que hay dos aspectos distintos de lo que sucedió en la cruz. La mayoría de los predicadores, cuando dicen, bueno, yo predico la cruz, están hablando de la penalidad Así del es, pecado que fue sí. pagado ahí. Y están hablando de la salvación. Pero No están hablando del poder del pecado. sí, pero nosotros estamos hablando de el poder que nos va a ayudar a vencer el pecado, Sí, que es proveído por Cristo cuando murió en la cruz del así Calvario. es. Yo diría que en mi historial, yo creo que es cierto para la mayoría de los predicadores pentecostales que definitivamente han predicado la cruz en lo que se refiere a la sanidad divina. Claro. Ujú. Pero no lo hemos predicado en lo que se refiere a la santificación, pero tenemos la Me sanidad confundí. divina. ¿A qué se refiere con sanidad divina? Bueno, en otras palabras, que la base para fe en la doctrina de la sanidad viene a través del entendimiento de lo que Cristo hizo Así en la es. cruz. Isaías Sí. capítulo 53, versículos 5 y Amén. 6. Y siempre lo he predicado, 1 Pedro 2:24. Entonces lo he predicado y he citado eso y lo he enfatizado a través de los años. Pero no en la área de la santificación. En la área de la santificación lo señalaba la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra, más oración y más testimonios. Venga a la iglesia, esos Pero tipos de todo cosas. lo que la mayoría de los predicadores conocen cuando vamos al punto central es Jesús murió por mí. Y eso es algo pues fenomenal que no debemos disminuir de ninguna manera. Pero realmente no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de eso, pero Sí. Mire, todo esto es similar porque poner la fe en lo que Jesús hizo por uno en el Calvario relativamente a la sanidad es lo que los predicadores han preguntado. Es lo que nosotros preguntamos, pero en relación al pecado. Nosotros decimos que si uno lo estudia, uno no va a ir a Isaías 53, pero iremos a Romanos capítulo 6, Sí, iremos a Efesios capítulo 4, iremos a Colosenses capítulo 2, y en todos estos pasajes, Pablo está diciendo que nuestra respuesta para vivir libres del dominio del pecado, la naturaleza pecaminosa, la carne, el mundo y el diablo, es poner nuestra fe. Ese es nuestro trabajo, es nuestra función Pero no en es Cristo y lo difícil. que Él ha hecho. no es algo difícil No. hacerlo. Es muy, muy simple. Y realmente cuando usted va al punto central es o usted cree eso o no lo cree. Sí, correcto. Y mire, usted mencionó un punto gigantesco, hermano Swagger. La revelación, la iluminación, una vez más para los que se ponen nerviosos, tiene que ser algo, una experiencia que sucede. Y no importa cómo lo presentemos, si el corazón de la persona no está preparado para oírlo, no puede oírlo. Eso es La verdad. Escritura dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. No, Dijo eso una y otra vez. así es. Y una vez más, es porque el Evangelio es sobrenatural. ¿Por qué cree usted que predicamos que necesitan el bautismo con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio? Porque nos ayuda a producir este potencial es. de la iluminación y revelación a las masas. Así es, así es. Eso es una realidad, pero lograr que esa persona crea eso de sí mismo, Eso es lo que no podemos no hacer. tienen que Amén. hacerlo ellos. Se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.